gusto también recibir a nuestro siguiente invitado. Ya está con nosotros el doctor Sergio Olate de Clínica ANewFace. Sergio, qué gusto, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a nuestras pantallas. ¿Cómo va todo? Hola, Nico, ¿cómo están? Por acá, muy bien, muy contento, avanzando cada día en todo lo que se puede. Oye, antes de entrar en materia, antes de hablar del tema que nos convoca, me interesa también conocer cómo han ido los avances en Clínica ANewFace. Sabemos que están remodelando, que están ampliando ciertos espacios para poder recibir como corresponde a la gente, ¿no? A los pacientes, a las pacientes que se quieran tratar allí con ustedes. Cuéntame, ¿cómo van esos avances? Así es, estamos avanzando, hay novedades, cuando nos vengan a ver van a encontrar algunas áreas nuevas, interesantes, que nos entregan más tranquilidad. El gran concepto detrás de ANewFace es entregar un soporte que le dé sustento, ¿cierto?, a las personas en el estrés que uno tiene cuando se somete a cualquier procedimiento quirúrgico. La idea es darle esa cobertura para que no sea algo tan complejo y llevadero de forma más habitual en la vida. Por supuesto, Sergio. Vamos a seguir muy pendientes, evidentemente, de los avances entonces hay en Clínica ANewFace para poder acudir cuando lo estimemos pertinente. Hoy vamos a hablar acerca de un temazo: dolor mandibular y articulaciones, ¿no? Cuéntame, ¿qué tan importante es que nos preocupemos justamente de esta parte de nuestro cuerpo? Hay un grupo muy importante de personas que piensan que el dolor de la mandíbula, el dolor del oído, que los ruidos de la mandíbula cuando uno come son normales. Y la verdad es que eso no es así. Eso está muy lejos de ser normal. Hoy día hay un porcentaje importante de nuestros pacientes y que nos derivan y también que vienen por consulta espontánea, que vienen por dolor. Dolor en función, dolor en masticación, dolor cuando hablan, cuando duermen en la noche. Algunas veces le entregan como, le echan como algo de responsabilidad al bruxismo. No siempre es así. Entonces, la articulación de la mandíbula en este escenario tiene un rol súper importante. Y el objetivo de ahora es entender un poco más de qué se trata. Por supuesto, la articulación de la mandíbula, ¿en qué parte se ubica específicamente? Como por aquí arribita, ¿no? Me imagino, para que esto pueda abrir y cerrar, está allí, ¿verdad? Claro, la articulación de la mandíbula, cuando uno habla de articulación hay que pensar como en la rodilla, en el hombro. Esas son las articulaciones más comunes. En la mandíbula, en la cara en general, hay una articulación móvil que es la articulación temporomandibular, que se encuentra muy cercano al oído, próximo al pabellón auricular y que le entrega la unión de la mandíbula a la base del cráneo, para que uno pueda abrir, cerrar la boca, hablar, respirar y alimentarse sin inconveniente. Entonces, esta articulación también tiene discos, tiene ligamentos, tiene músculos y muchas veces estos se inflaman y generan problemas. Perfecto. Ahora bien, estos problemas se pueden presentar a temprana edad, a una edad media, más avanzada, es transversal, da igual. ¿Y por qué generalmente ocurren? ¿Sabes tú que el 70% de los problemas de la articulación mandibular son en adolescentes mujeres? Hay un elemento hormonal detrás de esto, sin ninguna duda, pero aún no se tiene total claridad de cuáles son. Luego hay un grupo muy importante de personas que viene sobre los 35 años que comienzan a tener alteraciones también funcionales importantes. Algunos piensan que es el desgaste, pero resulta que la articulación de la mandíbula puede tener también artrosis, puede tener artritis, puede tener todas las enfermedades que cualquier articulación puede tener. De forma que una evaluación adecuada, con resonancias, con tomografía, es muy necesario para identificar bien de dónde vienen estos problemas y en qué grado están impactando la calidad de vida de nuestros pacientes. Perfecto, tenemos imágenes de apoyo que podemos ir observando para comentar junto al doctor Sergio Olate. Ahí estamos observando, de hecho, esa es la ubicación, ¿no?, donde se encuentra la articulación, Sergio. Exactamente. Esa es una imagen muy gráfica que muestra dónde se ubica el disco articular, dónde se ubican los ligamentos y dónde están llegando los músculos. Entonces, cuando uno abre y cierra la boca, son muchos los elementos que están involucrados en este proceso. No es solamente la mandíbula que se abre y se cierra, sino que es toda una estructura de soporte, de ligamentos, de músculos que viene integrado para que este proceso se pueda desarrollar.
Entonces, cuando ustedes ven esa estrella, es un punto que indica la posición del disco de la articulación, que es como alguna vez le dijeron menisco de la rodilla, ¿sí? Es algo muy semejante y que tiene esa posibilidad de movilidad y que a veces se altera y comienzan nuestros dolores. Claramente. Sergio, ¿y qué tipo de tratamientos, de solución se le pueden ofrecer a los pacientes para combatir estos males? Hay una variedad de tratamientos que algunos lo hacemos con diferentes tipos de profesionales. Hay muchos pacientes nuestros que llegan primero al neurólogo por dolores, ¿cierto? Otros que están buscando consulta, ¿cierto? Con otorrino, también muchas veces con otros especialistas de la odontología como los disfuncionistas. Entonces, al final, este tipo de tratamiento, este tipo de enfermedades se tiene que manejar de forma multidisciplinaria. En la New Face tenemos ese concepto de integrar diferentes actores al tratamiento de una enfermedad y situaciones simples, como lo ustedes ven ahí, por ejemplo, con algunos tipos de planos de mordida quizás se puedan solucionar. Pero hay situaciones más complejas que requieren otro tipo de manejo, que son las clásicas infiltraciones o instalaciones de algunos medicamentos dentro de la misma articulación para que esto empiece a mejorar en su función. Perfecto, queda clarísimo. Sabemos entonces que en Clínica New Face podemos encontrar una variedad de alternativas para poder tratar estos males. Ahora bien, Sergio, cuando un paciente presenta la famosa asimetría facial, ¿no? Que tal vez tiene la mandíbula un poquito desviada, ¿esto tiene relación con las articulaciones o qué fenómeno se presenta allí que genera ese problema? Que, ojo, me imagino yo, corrígeme si me equivoco, no solamente es estético, sino que es funcional, ¿verdad? Fantástica pregunta, Nico. La asimetría facial es una consulta también muy habitual y le enseño esto yo a mis colegas, a mis alumnos. Cada vez que uno ve un rostro asimétrico, debe evaluar articulación de la mandíbula. Es clásico observar asimetrías en forma, tamaño y posición. Y eso implica que hay enfermedades galopantes que se están produciendo y mientras más tiempo se demora esta acción, más secuelas son las que yo comienzo a observar. Eso ocurre con frecuencia como consulta. Claramente. Mira, ahí estamos observando entonces una imagen. Esto supongo que debe ser algún tipo de tratamiento, ¿no? Sergio, ¿se nos puedes comentar qué es lo que observamos en pantalla? Dentro de lo que es el árbol terapéutico que nosotros manejamos, una de las tecnologías más recientes y que han funcionado bastante bien es la técnica artroscópica, donde nosotros a través de pequeñas cámaras de 1.9 a 2.3 milímetros de diámetro ingresamos a esta articulación, hacemos intervenciones dentro de la articulación y podemos tratar una enfermedad que esté en etapas medianas o iniciales de una forma bastante eficiente y con muy baja morbilidad. Estas son cirugías que frecuentemente las hacemos en forma ambulatoria, o sea, una persona ingresa a una unidad quirúrgica, se opera y después se va de alta dentro del mismo día. Y ayuda bastante a solucionar un problema de esta articulación. Tremendo. Oye, pero el postoperatorio yo me imagino que igual debe ser complejo considerando que estamos hablando de una articulación, de una parte del cuerpo que es fundamental para poder comer, por ejemplo, o incluso hablar. Sí, correcto. Tiene unas alteraciones iniciales. El postoperatorio, dentro de todo, es algo más cómodo y, por supuesto, que se involucra con kinesiólogos, con fisioterapeutas, en algunas oportunidades también con fonoaudiólogos, que nos colaboran en todo este equipo multidisciplinario para hacer un trabajo eficiente y que sea atacando todos los elementos, porque hay que entender que cuando una persona tenía este problema, ya viene con algunos trastornos funcionales. ¿Sabes tú, Nico, que yo siempre le digo a mis pacientes que el ser humano tiene una gran capacidad de adaptación, pero esa adaptación llega hasta que a uno le duele. Cuando le duele, comenzamos a hacer cambios de hábitos. Por ejemplo, cuando me duele la articulación, yo ya no puedo comer muchas carnes. Cuando me duele la articulación, ya no puedo hacer masticación mantenida. Entonces tengo que reducir mi volumen de masticación, tengo que cambiar la consistencia de mis alimentos y eso implica un cambio de hábitos. Bien, el dolor es el principal anunciante de que la adaptación ya no da más y probablemente intervenciones mayores sean necesarias para solucionar ese problema. Excelente. Sergio, volviendo entonces al tema de la asimetría facial, donde, como tú decías recién, las articulaciones juegan un rol importante. ¿Qué es lo que ocurre finalmente? ¿Es que acaso una de las articulaciones se desarrolla más que la otra y eso genera, ¿no?, que la mandíbula se desvíe un poquito?
¿Es eso? ¿O hay otro fenómeno que se presenta que genera ese efecto? Sí, tengo dos grandes elementos. Uno que se llama Ya. hiperplasia de cóndilo mandibular, que en etapas adultas se pueden incluso transformar en osteocondromas, que son especies de tumores benignos de la articulación. En personas jóvenes, digamos de 10 a 12 años, se observan algunas alteraciones de la posición del mentón y de los dientes que se van hacia un lado derecho, hacia el lado izquierdo, a diferencia del maxilar superior que se mantiene en una posición más estable, más recta. Entonces la articulación en estos casos crece una más que la otra, y en la etapa del desarrollo de los adolescentes, la articulación de la mandíbula es la que manda el crecimiento del rostro, de forma que cuando una articulación crece más, es toda esa hemimandíbula que crece más. Y cuando una articulación crece menos, es toda esa hemimandíbula que crece menos. Y ahí ustedes ven en esas imágenes, por ejemplo, cómo se van produciendo estas alteraciones de forma. Y son muy dramáticas cuando se presentan en edades adultas, porque los tratamientos por lo general son mucho más agresivos para obtener una adecuada función. Una persona en estas condiciones tiene alteraciones de masticación, alteraciones de fonación, no puede hablar bien, alteraciones, por supuesto, estéticas, alteraciones por dolor. El dolor se torna cada vez más intenso y esos son motivos importantes de por qué anticipar los tratamientos de nuestros pacientes. Tremendo, tremendo. Esas imágenes, claro, son muy evidentes. ¿Qué se hace, Sergio, para poder, entre comillas, acomodar la mandíbula? Mira, lo que estamos observando ahí en pantalla es impresionante. Supongo que es una paciente, ¿no?, que se trató con ustedes. La imagen que aparece a la izquierda de la pantalla es el antes y el después. Una cuestión impresionante, y aquí tienen que trabajar, supongo, muchos profesionales también, no solamente cirujanos, sino ortodoncistas. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando? Supongo que son tratamientos también a largo plazo, ¿verdad? Sí, mira, nosotros hemos hecho bastante estudio científico en esta área y hemos desarrollado técnicas que permiten que personas menores de 11, 12 años ingresen rápidamente a cirugía para mejorar su condición, y en cosa de algunos meses uno ya puede observar cambios muy significativos en la forma del rostro y permitir, por ejemplo, que su vida adolescente sea mucho más adecuada. Porque también siempre le comento a nuestros pacientes, uno puede hacer una intervención quirúrgica y tratar un problema a los 15, 20, 30 años, pero el asentamiento psicosocial que se produce entre los 10 y los 16 años es muy crítico. Y ese es un punto importante para definir cuándo anticipar una intervención quirúrgica y cuándo no. Entonces, en esos jóvenes nosotros intentamos hacer los procesos mucho más rápidos. Por ejemplo, en la imagen que ustedes ven ahora en pantalla, ya estamos haciendo o evaluando un recambio completo de la articulación. El concepto aquí es reemplazar la articulación con prótesis de articulación que las diseñamos a medida con tecnología 3D. Aquí trabajamos en conjunto con ingenieros. Estos implantes de mandíbula se imprimen con tecnología 3D, se llevan después a una cirugía con total precisión y tenemos que reemplazar completamente la articulación para hacerla funcional y eficiente. Tremendo. Oye, Sergio, ¿es un mito o una realidad el que si tú masticas más por un lado, se comienza a desarrollar como, no sé si el músculo, la articulación, y eso también va a generar una especie de asimetría facial? ¿Qué hay de cierto en aquello? Así es. Es correcto, es correcto. Se llama masticación unilateral y hay un músculo en particular que se llama músculo massetero, que es un músculo que se encuentra en los costados, en ambos costados de la articulación. Este músculo es la mayor potencia, mayor fuerza del cuerpo humano. Entonces, cuando hago masticación unilateral, ese es un músculo que comienza a crecer, más que el contralateral. Entonces, al crecer más, se genera una simetría que ya no es tan ósea, sino que es también de tejidos blandos, de músculos. Hoy día utilizamos muchas técnicas con Botox, que son técnicas con toxina botulínica, para hacer reducciones de tamaños musculares y también mejorar algunos aspectos de contorno. Perfecto, o sea que en esos casos me imagino que es menos grave, ¿no? Si hablamos de una cuestión muscular y no ósea, se puede, entre comillas, solucionar o reparar en parte con inyecciones, ¿verdad? De diferentes sustancias. Sí, hay algunas opciones, como cada caso tiene sus particularidades, pero sin duda, Nicolás, que hay buenas opciones con técnicas no quirúrgicas también. La idea del concepto que hay detrás de esto es que
El dolor, el ruido de la articulación, el clic cuando uno abre y cierra la boca, no es normal. Y como no es normal, yo debo buscar el por qué se está produciendo este problema. A partir de ese análisis es que tenemos que ir definiendo qué técnicas, qué opciones, qué estrategias podemos utilizar. E indudablemente, como siempre decimos en NewFace, si tengo un problema funcional, tengo un problema estético en el rostro, porque está todo involucrado, es todo un gran concepto. O sea, yo puedo tratar una alteración funcional, pero si no recupero la alteración de forma, de morfología facial, probablemente tenga algunas alteraciones futuras, porque la forma y función van vinculados, van de la mano. Y eso nosotros lo incorporamos dentro de todos nuestros planes de tratamiento. Perfecto, Clínica NewFace, entonces ya lo saben, para poder buscar una solución, para poder optar a diferentes tratamientos que entregan estos tremendos profesionales. Lo conversábamos antes de salir al aire, tú me decías que estos fenómenos incluso pueden provocar dolor de cabeza, hay cuestiones relacionadas que quizás la gente lo desconoce, no sabe qué está pasando justamente por aquello. A ver si pudiéramos abordar este punto. Y eso, Nicolás, es súper importante, tremendamente importante, porque no siempre uno piensa como persona, ¿cierto?, que la articulación es responsable de todos estos dolores. La cefalea tiene muchas causas, los dolores de oído tienen muchas causas, pero una causa frecuente son las alteraciones de la articulación mandibular, muy frecuente. Hay algunas publicaciones científicas que indican que el 70% de la otalgia, o sea, de los dolores de oído, son originados en la articulación de la mandíbula. Entonces, cuando nos vienen a ver nuestros pacientes con dolores de oído que han pasado ya por tantos profesionales y vienen a observar que la articulación es responsable, es una gran sorpresa y a la vez una gran solución, porque se empiezan a calmar rápidamente esos dolores y esas molestias empiezan a ceder. De la misma forma, los dolores de cabeza, muy acentuados en algunas personas, donde indudablemente que el estrés, los estilos de vida, con todas las alteraciones funcionales, sociales que hoy tenemos en este mundo, comiencen a ser un elemento que aporta también este dolor. La articulación de la mandíbula tiene un rol importante, y si nosotros lo eliminamos como factor causante, probablemente tengamos buenos resultados terapéuticos cuando abordemos también los otros escenarios. Entonces, es un complemento de cosas. Siempre decimos que en el rostro está todo vinculado, es todo un patrón, entonces uno no puede aislar un manejo en una sola área anatómica o en un solo evento que esté ocurriendo. Tenemos que ser amplio, ¿cierto?, e integrar los conceptos que van circulando en torno a una persona que padece este problema. Perfecto. A ver, para contarle a la gente de manera más específica, supongamos que tenemos un paciente que posee esta asimetría facial, que tiene la mandíbula notoriamente desviada y va a Clínica NewFace. ¿Qué es lo primero que hacen con él? ¿Lo mandan a hacer algún examen? ¿Después tiene que ir? ¿Le ofrecen diferentes alternativas? Cuéntanos un poquito el paso a paso en los últimos minutos que nos quedan para que quede ahí bien clarito. Fantástico. Una persona que llega a nosotros tiene primero una evaluación clínica, donde hacemos un diagnóstico clínico, que es lo más importante en este análisis, y segundo, definimos el por qué se presenta el problema, cuándo se presenta el problema. A continuación, necesitamos estudios fotográficos, porque con la fotografía nosotros observamos de forma más objetiva los elementos que van ocurriendo. Luego, hay dos exámenes complementarios. Uno que es un estudio tomográfico, que nos muestra los volúmenes y tamaños internos de la estructura ósea, y el segundo que se llaman resonancias, que son para identificar probablemente alteraciones del disco de la mandíbula. Nosotros en nuestro equipo tenemos personas que ya orientan a nuestros pacientes hacia dónde ir, cómo ir. Muchas veces le hacemos el enlace de horarios para que sea eficiente y ya nuestros pacientes se mantengan en una secuencia. La segunda reunión que hacemos para identificar el diagnóstico final, y a partir de eso tenemos que explicarles qué es lo que está ocurriendo, cómo está ocurriendo, y a partir de ese escenario definir tratamientos. Y el tratamiento puede ser que nuestro paciente diga, ¿sabes qué? No me quiero tratar. Es una opción realmente pocas veces vista, porque uno cuando tiene una enfermedad busca su solución. La segunda alternativa es manejar técnicas poco invasivas, o la tercera alternativa es definir tratamientos reales que son necesarios para manejar esta patología de forma integral, ¿cierto? Y no focalizada como paliativa solamente para calmar un dolor. Excelente, excelente. Sergio, vamos a revisar imágenes de Clínica NewFace, que está ubicada ahí en Francisco Contreras 1225, para que todos y todas
vayan, si es que lo necesitan, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, es la mejor opción lejos del sur de Chile, con un equipo de profesionales altamente capacitados, con tecnología 3D, con toda la tecnología, ¿no?, de vanguardia, lo que se necesita para poder identificar los problemas y para también entregarles solución. ¿Horarios de atención y día, Sergio, si nos puedes contar? Sí, estamos de lunes a viernes. Tenemos nuestros canales, que son nuestra página web, donde hay un chat que constantemente lo responde nuestro personal. Tenemos también las direcciones telefónicas, que también mediante WhatsApp se pueden comunicar perfectamente. Tenemos también nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar mucha información, nuevos tips, tips de postoperatorio, tips de cirugía. Muchos de los elementos que conversamos diariamente están en nuestro canal de YouTube. Y por supuesto en nuestro Instagram, que está también toda la información a la cual pueden acceder de forma inmediata, rápida y con respuesta oportuna. Perfecto, Sergio. Queremos agradecerte como siempre, el estar con nosotros hablando de temas interesantes relacionados con la salud que tanta falta hacen visibilizar en televisión. Que tengas un excelente fin de semana y nos vemos pronto. Un abrazo. Un abrazo, Nicolás. Saludos a todos. Nos vemos. Chao, chao. Y nosotros nos vamos.